Mi papá gritó, «Deja de intentar arreglar a tu hermano. Déjalo en paz». Yo respondí, «Con mucho gusto». Dejé de sacarlo de sus deudas. 2 meses después, mis padres perdieron su casa por intentar salvarlo. Soy Hernán y tengo 32 años. Hace 3 años, agoté todos los ahorros de mi vida, liquidé mis carteras de inversión y sacrifiqué mi propio futuro para salvar la propiedad de mis padres de una ejecución hipotecaria inmediata. Hice esto porque mi hermano menor había apostado y perdido $40,000 de su dinero para la jubilación en sitios de apuestas ilegales en el extranjero y en criptomonedas basura. Yo era el hijo bueno, el capaz, el que trabajaba agotadoras semanas de 60 horas en el hospital para mantener, literalmente, un techo sobre sus cabezas. Mientras yo me ahogaba en estrés crónico, sacrificando mi propia cordura para mantener unida a esta familia extremadamente tóxica, mi padre me miró directamente a los ojos durante la cena del domingo, golpeó la mesa del comedor con su pesado puño y me gritó que yo era un monstruo tóxico. Me dijo que dejara de intentar arreglar a mi hermano. Me dijo que lo dejara en paz y que lo aceptara tal como es. Me humilló, menospreció mi salario y descalificó por completo mi existencia frente a la misma familia que yo mantenía financieramente. Pero había algo muy importante que ellos no sabían en ese preciso momento. No sabían que, en el segundo en que esas crueles palabras salieron de su boca, un interruptor se activó permanentemente dentro de mi cerebro. No sabían que yo tenía el poder de desmantelar legal y financieramente toda su cómoda y subsidiada realidad en cuestión de días. Y ahora, están sentados en un pequeño, helado y precario apartamento de bajos ingresos, rogando por mi ayuda, dándose cuenta finalmente de que el villano que crearon en sus mentes era en realidad lo único que los mantenía fuera de las calles. Antes de contarles exactamente cómo dejé que su propio hijo predilecto los llevara a la bancarrota y destruyera sus vidas, por favor, denle al botón de me gusta si creen que compartir ADN no le da a nadie el derecho de abusar financieramente de ustedes. Y déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Siempre me sorprende ver qué tan lejos viajan estas historias y cuántos de nosotros compartimos estas pesadillas familiares ocultas. Ahora, regresemos a la miserable y lluviosa noche en que la ilusión finalmente se hizo añicos. Era un martes por la noche en un suburbio de Seattle. Era el tipo de noche miserable y helada en la que la lluvia no cae realmente en gotas. Simplemente flota en el aire como una densa niebla, empapando tu ropa y convirtiendo el mundo entero en una borrosa pintura de acuarela gris. Estaba sentado en el asiento del conductor de mi sedán de lujo, en la entrada de la casa de mi infancia. El motor estaba apagado. Los únicos sonidos en el mundo eran el tic-tac del metal enfriándose del bloque del motor y el golpe rítmico y chirriante de los limpiaparabrisas, que estaban congelados a mitad de su recorrido sobre el cristal. Me quedé allí, agarrando el volante de cuero hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos, simplemente mirando la casa. Desde la calle, parecía el sueño americano perfecto, una bonita casa colonial de 2 pisos con un césped bien cuidado y una capa de pintura fresca. Pero yo conocía la horrible verdad que se escondía en el mortero de esos ladrillos. Sabía que esta casa era un agujero negro financiero que lentamente me estaba consumiendo la vida. Mi smartphone vibró violentamente contra la consola central. Ni siquiera necesité mirar la pantalla brillante para saber quién era. Era mi madre, Marta. El mensaje de texto no decía hola. No preguntaba cómo había ido mi agotador turno de 10 horas. No reconocía que paso mis días trabajando como farmacéutico clínico, gestionando protocolos de medicación de vida o muerte altamente complejos para pacientes en estado crítico, ganando un salario enorme solo para entregar mi cheque a personas que me desprecian. El texto simplemente decía, recoge una pizza de camino. Félix tiene hambre. Pepperoni y extra queso. No olvides la salsa de ajo esta vez. Una segunda vibración siguió de inmediato, contra el portavasos de plástico. Esta era de mi hermano de 28 años, Félix. El texto decía, el internet está lento otra vez. ¿Actualizaste el plan de fibra óptica como prometiste? Estoy tratando de transmitir mi partida y mis espectadores se quejan. ¿Arréglalo? Me quedé mirando la pantalla brillante hasta que la luz de fondo se apagó y se desvaneció en la oscuridad total. Cerré los ojos y respiré hondo y temblorosamente, tratando desesperadamente de reunir la pura energía física y mental necesaria para cruzar esa puerta principal.
Siempre me refería a este momento como la transición. Era ese momento agonizante y desolador en el que tenía que despojarme de la respetada piel del doctor Hernán, el profesional que dirige un equipo médico y salva vidas, y ponerme la patética piel de Hernán, el hijo, el cajero automático invisible, el sirviente, el pacificador, el saco de boxeo. Si entraras a mi hospital en un día cualquiera, mis colegas te dirían que soy seguro, increíblemente agudo y que tengo el control total de mi entorno. Mi director de departamento, el Dr. Aeris, me había llamado a su oficina esa misma tarde para recomendarme para un ascenso importante que impulsaría significativamente mi carrera. Era respetado. Era valorado. Pero en el instante en que mis llantas tocaban esta entrada de concreto agrietado, mi valor se reducía a absolutamente nada. Miré de nuevo la casa a través de la ventana manchada por la lluvia. Las luces brillaban cálidamente en las ventanas de la sala. Esas luces solo estaban encendidas porque exactamente $85.50 se habían debitado automáticamente de mi cuenta de cheques personal el día anterior. El agua caliente con la que se bañaban, la calefacción central que mantenía sus pies calientes, la comida de primera calidad en la despensa, los impuestos a la propiedad, el seguro de la casa. Todo era gracias a mí. Yo financiaba toda su existencia. Me estiré y agarré la grasienta caja de pizza del asiento del pasajero. Sí, me había detenido a comprarla porque después de 10 horas calculando dosis renales para pacientes de la UCI, obedecer un mensaje de texto era simplemente más fácil que discutir con un muro de arrogancia. Abrí la puerta del carro, salí a la lluvia helada y caminé por el sendero de piedra hasta el porche delantero. Cada paso se sentía como si estuviera caminando a través de cemento húmedo hasta la cintura. Aún no lo sabía, pero este era el último martes que entraría a esta casa como una víctima voluntaria. La tormenta ya se estaba gestando violentamente bajo mi piel, y la presa estaba a punto de romperse. Empujé la pesada puerta principal de madera y el asalto sensorial me golpeó al instante. Era una mezcla sofocante de aceite de freír rancio, un ambientador de vainilla barato que intentaba enmascarar el olor a ropa sucia y el distintivo olor agrio de una casa donde nadie se molesta en abrir una ventana para que entre aire fresco. El enorme televisor de pantalla plana en la sala de estar estaba a todo volumen con un programa de concursos insulso, a un volumen tan alto que literalmente podía sentir el bajo vibrando en mis dientes. Mi padre, Walter, estaba profundamente hundido en su gastado sillón reclinable de cuero. Ni siquiera se molestó en apartar la vista de la pantalla brillante. Solo gruñó, con la voz cargada de molestia, diciendo que llegaba tarde y que a mi madre le preocupaba que la comida se enfriara. Me quedé allí, con mi uniforme de hospital húmedo, sosteniendo la caja de pizza. Le dije que el tráfico estaba completamente atascado en la autopista debido a una colisión masiva. Le dije que había estado en el hospital desde las 6 de la mañana. Finalmente, tomó un sorbo lento de su cerveza barata, mantuvo los ojos pegados al televisor y murmuró que siempre tenía una excusa para todo. Tragué el pesado nudo de rabia absoluta que se formaba en mi garganta y pasé junto a él hacia la cocina. Mi madre estaba de pie en la encimera. No estaba cocinando ni limpiando. Simplemente empujaba una pequeña pila de migas de pan de un lado a otro de la isla de granito con una toalla de papel seca. Cuando vio la caja de pizza en mis manos, su rostro se iluminó, pero no fue una mirada de afecto por su hijo mayor que acababa de trabajar todo el día. Fue una mirada de puro alivio porque una tarea se había completado por ella. Me arrebató la caja de cartón de las manos sin una sola palabra de agradecimiento. Suspiró pesadamente y dijo que ya era hora, porque Félix había estado caminando de un lado a otro y su nivel de azúcar en la sangre estaba bajando, lo que lo ponía irritable e insoportable. Puse las llaves de mi carro en el cuenco de cerámica sobre la encimera. Miré su rostro cansado y meticulosamente cuidado y le recordé que Félix era un hombre adulto de 28 años perfectamente capaz de subir las escaleras y hacerse un sándwich de pavo. Su expresión se endureció al instante. La actuación de madre suave y preocupada se desvaneció, reemplazada por una mirada feroz y defensiva. Me señaló con un dedo bien cuidado y me advirtió que no empezara con mis sermones. Me dijo que yo sabía perfectamente que Félix estaba teniendo una semana difícil con su canal de streaming. Afirmó que el algoritmo de la plataforma estaba suprimiendo injustamente su contenido de videojuegos y que estaba bajo una inmensa cantidad de estrés creativo. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no reírme directamente en su cara.
La supuesta carrera de Félix era una broma total. Ocupaba todo el sótano acondicionado, consumiendo enormes cantidades de electricidad para alimentar su configuración de doble monitor, transmitiéndose a sí mismo jugando videojuegos para una audiencia que rara vez superaba las 5 personas. Y uno de esos espectadores solía ser nuestra prima Penélope, que simplemente mantenía la pestaña abierta en silencio. Me di la vuelta y le dije que iba a subir a cambiarme el uniforme del hospital. Mi madre gritó bruscamente antes de que mi pie tocara el primer escalón. Me dijo que el lavavajillas necesitaba urgentemente ser vaciado. Luego señaló una cesta de plástico para la ropa en la esquina y me ordenó que llevara las sudaderas calientes de Félix al sótano porque estaba en medio de un importante torneo de videojuegos y no podía ser molestado. Me detuve, agarrando firmemente el pasamanos de madera. La miré de nuevo. Llevaba su agotamiento como una insignia de honor, una prueba retorcida de cuánto amaba a su sensible hijo menor. Le dije en voz baja y tranquila que acababa de trabajar un turno de 10 horas manteniendo a la gente con vida. Su voz bajó inmediatamente a ese tono enfermizamente dulce y manipulador que siempre usaba cuando necesitaba que yo pagara por algo. Dijo que apreciaba mi arduo trabajo, pero que éramos una familia. Dijo que las familias se ayudan mutuamente. Me dijo que solo me tomaría 2 minutos bajar la cesta por las escaleras. No discutí. El agotamiento en mis huesos era demasiado pesado. Recogí la cesta con los pantalones de chándal extra grandes y las sudaderas caras de mi hermano. Bajé las escaleras del sótano. El aire se volvió significativamente más frío, húmedo, con el olor agudo y ácido de las latas de bebidas energéticas vacías y el olor corporal. Grité su nombre. Félix gritó desde detrás de sus monitores brillantes, diciéndome violentamente que no entrara porque su cámara estaba en vivo. Dejé la cesta en el último escalón, subí de nuevo a mi pequeña habitación de la infancia y cerré la puerta. Me senté en el borde de mi cama, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Revisé las transacciones recientes, el pago de la hipoteca, la entrega del supermercado, la factura de internet de alta velocidad. Miré mi saldo total restante. Era un doctor con un salario de primer nivel, y estaba completamente en la quiebra. Me estaba ahogando en un charco poco profundo. Y las personas que me mantenían la cabeza bajo el agua eran mis propios padres. Para comprender completamente la locura absoluta de mi dinámica familiar y por qué permití que me desangraran durante tanto tiempo, tienes que entender la arquitectura profundamente defectuosa de mi infancia. Nuestra estructura familiar nunca se construyó sobre el amor incondicional o el respeto mutuo. Se construyó sobre una base muy rígida de 2 etiquetas específicas: Félix es especial y Hernán es capaz. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de mi lugar en esta familia. Yo tenía 12 años y Félix 8. Había pasado 4 semanas enteras construyendo un complejo modelo motorizado del sistema solar para la Feria de Ciencias Regional. Lo hice completamente solo en la mesa de la cocina mientras mis padres veían la televisión. La noche antes de la feria, Félix corría por la casa, se tropezó con sus propios pies y tiró todo mi proyecto de la mesa. El motor se hizo añicos, los planetas se partieron por la mitad. Horas de mi arduo trabajo fueron destruidas en un solo segundo. Caí de rodillas, llorando de frustración. Mi madre entró corriendo en la habitación, pero no miró mi proyecto destruido. Tomó a Félix en sus brazos porque se había raspado ligeramente la rodilla al caer. Lo acunó, le besó la frente y le dijo que todo iba a estar bien. Cuando pregunté por mi proyecto, mi padre me miró con profunda molestia. Me dijo que dejara de quejarme y lo arreglara. Dijo: eres un chico listo y capaz, Hernán. Deja de llorar por la leche derramada. Tu hermano es sensible. No lo hizo a propósito. Esa era la trampa definitiva: eres tan capaz. Sonaba como el mayor de los cumplidos, pero en realidad era una cadena perpetua en una prisión de 0 expectativas de apoyo. Ser capaz significaba que no requería consuelo emocional. Ser capaz significaba que no necesitaba recursos financieros, paciencia o gracia. Todo el cuidado, toda la financiación y todo el perdón del mundo estaban reservados exclusivamente para Félix. Esa retorcida dinámica psicológica pasó de ser un doloroso recuerdo de la infancia a una situación de secuestro financiero catastrófico en toda regla hace exactamente 3 años. Lo llamo el gran rescate. Tenía 29 años.
Vivía en un fantástico apartamento moderno en el centro. Estaba aumentando agresivamente mi cuenta de ahorros, investigando activamente bienes raíces para comprar mi primera casa y, finalmente, viviendo mi propia vida. Entonces recibí la llamada que lo cambió todo. Era mi padre, Walter. Estaba hiperventilando, ahogándose con sus propios sollozos en el teléfono. Nunca en mi vida había oído llorar a mi padre. Era un hombre estoico y enojado. Oírlo llorar me envió una punzada de adrenalina pura directamente al corazón. Me dijo que el banco había enviado un aviso legal certificado. Iban a subastar la casa familiar en exactamente 30 días debido a masivos impagos. Dejé todo y corrí a la casa. Nos sentamos en la mesa del comedor rodeados de enormes pilas de avisos de pagos atrasados, advertencias finales con sello rojo y cartas agresivas de agencias de cobranza. Las cuentas no tenían ningún sentido para mí. Mi padre tenía una pensión sólida y garantizada de sus años en la planta de fabricación. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una boutique. Su hipoteca era barata. Deberían haber estado perfectamente bien. Pero entonces empecé a abrir los sobres cerrados que habían estado escondiendo en un cajón. Encontré los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Miles y miles de dólares en deuda rotativa. Vi cargos por computadoras para juegos de alta gama hechas a medida, zapatillas de diseño de edición limitada, casinos en línea en el extranjero y transferencias masivas e irrecuperables a turbios intercambios de criptomonedas que se habían desplomado y quemado por completo meses atrás. Sostuve los papeles en alto. Mis manos temblaban. Miré a mis padres y exigí saber exactamente quién había gastado este dinero. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo y se negó por completo a mirarme a los ojos. Susurró que Félix se había metido en problemas con gente mala en línea. Dijo que él pensaba que podía hacer day trading con criptomonedas para duplicar el dinero de su jubilación y comprarles una casa de vacaciones. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro y me dijo que él tenía un corazón muy grande y que solo cometió un pequeño error porque quería ayudar a la familia. Un error. $40.000 de deuda no garantizada y de alto interés no es un error. Es la ruina financiera. Es un fraude devastador. Pero se negaron absolutamente a hacerlo responsable. Mi padre me miró con una expresión vacía y desesperada y jugó su carta de triunfo definitiva y más tóxica. Me dijo que Félix estaba increíblemente frágil en ese momento. Dijo que si perdían la casa y se veían obligados a vivir en la calle, Félix podría hacer algo drástico. Insinuó fuertemente, con lágrimas en los ojos, que mi hermano podría hacerse daño si tuviera que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Usaron su supuesta crisis de salud mental como un arma para mantenerme como rehén. Y como yo estaba condicionado a arreglarlo todo, funcionó. Hice exactamente lo que el hijo capaz estaba programado para hacer desde su nacimiento. Vacié por completo mi cuenta de ahorros de alto rendimiento. Cobré las inversiones que había estado acumulando para mi futuro. Pagué los enormes atrasos para detener la subasta de ejecución hipotecaria. Contraté a un abogado, refinancié su hipoteca y puse mi propio nombre en la escritura de la propiedad junto al de ellos porque sus puntajes de crédito estaban completamente destruidos. Incluso rompí mi contrato de arrendamiento y me mudé de nuevo a mi pequeña habitación de la infancia para gestionar personalmente las finanzas del hogar y asegurarme de que las facturas se pagaran a tiempo. El acuerdo verbal que hicimos fue muy simple: yo cubriría la hipoteca, los impuestos a la propiedad y las facturas de servicios públicos durante exactamente 6 meses mientras Félix conseguía un trabajo, iba a terapia y se recuperaba para empezar a contribuir. Eso fue hace 3 largos y agonizantes años. Félix nunca consiguió un trabajo. Ni siquiera imprimió un currículum o llenó una solicitud en un restaurante de comida rápida. ¿Por qué demonios lo haría? Su refrigerador se reabastecía mágicamente cada sábado con sus bocadillos favoritos. Su internet de alta velocidad de 1 gigabit nunca perdía un solo fotograma. Su ropa sucia aparecía mágicamente limpia, doblada y caliente fuera de la puerta de su habitación. Decidió que iba a ser un streamer profesional de videojuegos y creador de contenido. Ocupó todo el sótano acondicionado, exigiendo que lo mantuviéramos a unos frescos 20 grados, consumiendo enormes cantidades de electricidad, transmitiendo para absolutamente nadie mientras yo me mataba trabajando para pagarlo todo.
Salí de mis oscuros recuerdos cuando mi despertador sonó a las 5:30 de la mañana siguiente. Era miércoles, el día en que el mundo finalmente se inclinó sobre su eje. Me duché, me puse un uniforme limpio y tomé mi taza de café para llevar. Salí a la entrada de la casa, con las llaves en la mano, preparándome mentalmente para el brutal tráfico matutino. Pero me detuve en seco en el momento en que bajé del porche. Mi carro, mi hermoso y meticulosamente cuidado sedán de lujo que había trabajado increíblemente duro para comprar como un regalo para mí mismo después de la facultad de farmacia, estaba estacionado en un ángulo extraño y torcido en la entrada. Me acerqué, con el corazón latiéndome contra las costillas. La defensa trasera estaba completamente destruida. Colgaba del marco de metal por un solo clip de plástico. El lado izquierdo estaba profundamente raspado y arañado, y la costosa luz trasera LED estaba destrozada, dejando 1000 fragmentos rojos, como diamantes de plástico, esparcidos por el asfalto mojado. Pero no fue solo el daño físico lo que me heló la sangre. Fue el lodo industrial, espeso y gris, salpicado por todo el guardabarros y el panel trasero. El estómago se me cayó a los pies. Entré furioso a la casa, abriendo la puerta principal y cerrándola de golpe con tanta fuerza que los paneles de vidrio decorativos vibraron en sus marcos de madera. Me paré al pie de las escaleras y grité a todo pulmón que Félix bajara su perezoso trasero inmediatamente. Mi padre salió de la habitación principal en la parte superior del rellano. Se estaba atando el albornoz, con el rostro contraído por una intensa ira de que me atreviera a hacer ruidos fuertes antes de las 7 de la mañana. Se inclinó sobre la barandilla y exigió saber cuál era mi problema. Lo miré, con la voz temblando de pura rabia. Exigí saber quién había conducido mi carro anoche. Mi padre se frotó la cara, miró hacia otro lado y suspiró pesadamente. Me dijo que Félix necesitaba ir a Taco Bell alrededor de las 2 de la mañana porque su aplicación de entrega de comida estaba fallando. Mi padre admitió casualmente que le había lanzado a Félix mis llaves de repuesto del gancho de la cocina. Perdí la cabeza por completo. Grité que Félix no estaba autorizado a conducir mi carro. Le dije que Félix no estaba incluido en mi póliza de seguro de auto premium. Subí corriendo las escaleras, agarré a mi padre por el brazo, lo arrastré escaleras abajo y lo obligué a mirar por la ventana delantera los $1,000 de daños estructurales. Mi padre entrecerró los ojos a través del cristal, hizo una mueca por una fracción de segundo, y luego la enfermiza ilusión se activó. Se cruzó de brazos y declaró obstinadamente que apenas era un rasguño. Dijo que Félix no estaba acostumbrado a las dimensiones de mi carro, que los espejos eran diferentes y que los accidentes menores le ocurren a todo el mundo. Justo en ese momento, Félix subió lentamente las escaleras desde el sótano. Llevaba calzoncillos y una camiseta manchada. Se frotaba los ojos dramáticamente, con una expresión increíblemente molesta, como un niño pequeño despertado de una siesta en lugar de un hombre adulto que acababa de destruir miles de dólares de propiedad privada. Se quejó en voz alta, preguntando por qué estaba gritando, que le dolía la cabeza. Señalé con un dedo tembloroso hacia la ventana y le dije que había destrozado por completo mi carro. Félix apenas miró por la ventana. Se encogió de hombros con indiferencia. Dijo: algún ingeniero civil idiota puso una barrera de concreto en el punto ciego del carril del autoservicio. Luego me miró de arriba abajo y de hecho soltó una risa corta y burlona. Me dijo que no fuera tan increíblemente mezquino. Dijo que yo ganaba un enorme salario de 6 cifras y que un deducible de seguro de $500 era solo calderilla para mí. Dijo que estaba exagerando por un trozo de metal. Mi madre bajó corriendo las escaleras. Se interpuso inmediatamente entre Félix y yo, protegiéndolo físicamente. Me dijo que bajara la voz en ese instante y que dejara de hacer sentir culpable a mi hermano. Dijo que solo era dinero y que las cosas materiales no importan tanto como la familia. Miré de nuevo mi carro por la ventana. Miré el lodo industrial, espeso y gris. Los autoservicios de Taco Bell están pavimentados con asfalto liso. No tienen lodo industrial gris. Félix no había ido por comida rápida. Había llevado mi carro de lujo a una reunión turbia y clandestina. Probablemente estaba tratando con sus degenerados amigos de las criptomonedas o comprando algo altamente ilegal en un parque industrial. Chocó mi vehículo haciendo algo ilícito, y mis padres estaban allí, completamente unidos,
llamándome monstruo por estar molesto al respecto. Los miré a los tres, un frente unido de pura e inalterada arrogancia y delirio tóxico. El intenso fuego ardiente en mi pecho de repente se volvió completamente helado. El pánico, el dolor y la desesperación por su amor se evaporaron al instante. No grité. No lloré. Miré a mi padre y le dije, con una voz tan aterradoramente tranquila que lo hizo retroceder un paso, que discutiríamos esto a fondo en la cena del domingo. Salí por la puerta principal, tomé unos cinchos de plástico de mi kit de emergencia, aseguré la defensa al chasis para que no se arrastrara por la autopista y conduje al trabajo en total silencio. Me di cuenta de algo increíblemente profundo en ese largo viaje al hospital. No puedes curar una enfermedad si el paciente disfruta desesperadamente de ella. Mi familia era adicta a su disfunción, y mi dinero era la droga que los mantenía drogados. Finalmente, era hora de cortar el suministro y dejar que la infección se los llevara. La cena del domingo era un ritual profundamente sagrado en nuestro hogar tóxico. Era la única comida de la semana que mi madre se molestaba en cocinar desde cero, generalmente un asado de res terriblemente seco servido con una salsa marrón demasiado salada de un paquete. Durante 4 días enteros después del incidente del carro, había guardado un silencio absoluto. No me quejé del enorme desorden en el fregadero de la cocina. No mencioné el costoso deducible del seguro. Mis padres malinterpretaron por completo la situación. Confundieron mi escalofriante silencio con sumisión. Realmente pensaron que me habían intimidado con éxito para que volviera a mi lugar designado como el proveedor silencioso. Nos sentamos todos en la mesa del comedor. Félix, por una vez, estaba arriba, con sus caros auriculares para juegos alrededor del cuello, desplazándose rápidamente por su smartphone con una expresión de profundo aburrimiento en su rostro. Me senté en silencio y esperé hasta que mi padre terminó de cortar el asado y todos tuvieron los platos bien servidos. Entonces metí la mano debajo de mi silla, saqué mi maletín de cuero y saqué una gruesa carpeta de manila. La abrí deliberadamente y coloqué una única hoja de cálculo recién impresa justo en el centro de la mesa, directamente entre el puré de papas y el tazón de ejotes. Mi padre hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de su boca. Frunció el ceño profundamente y exigió saber qué basura estaba poniendo en la mesa. Lo miré directamente a los ojos. Mi corazón estaba completamente tranquilo. Le dije que era un desglose financiero completo y detallado de los costos operativos del hogar durante los últimos 30 días, junto con una proyección para el próximo mes. Félix gimió dramáticamente, poniendo los ojos en blanco hacia el techo. Murmuró en voz alta que el contador aburrido estaba aquí para arruinar la cena de nuevo. Ignoré a Félix por completo y mantuve mis ojos fijos en mi padre. Dije claramente que el costo mensual total para mantener esta casa en funcionamiento y evitar la ejecución hipotecaria era de exactamente $4,200. Lo desglosé línea por línea. Expliqué que esa cantidad incluía el capital de la hipoteca, los impuestos a la propiedad, el seguro de la casa, los servicios públicos, los comestibles y el paquete de Internet de Gigabit Premium. Señalé que, actualmente, yo pago $3,500 de ese total con mi propio salario. La pensión de mi padre cubría $700. Félix no contribuía absolutamente nada. Señalé con un dedo firme una línea resaltada en amarillo en la parte inferior de la página. Lentamente giré la cabeza y miré directamente a Félix. Le dije que, dado que era un hombre de 28 años, sano y fuerte, que consumía aproximadamente el 80% de la electricidad y el ancho de banda del hogar para su fallida carrera de streaming, y que acababa de causar más de $1,000 en daños físicos a mi vehículo personal. Las reglas de la casa iban a cambiar de inmediato. Le dije que necesitaba conseguir un trabajo el lunes por la mañana. Cualquier trabajo. Voltear hamburguesas, reponer estantes en el supermercado, cavar zanjas. No me importaba. Exigí que contribuyera con $500 al mes a los gastos del hogar y que estableciera un plan de pago estricto para reembolsarme las reparaciones de mi carro. El silencio que cayó sobre el comedor fue lo suficientemente pesado como para triturar huesos. Nadie masticaba. Nadie respiraba. Entonces Félix soltó una carcajada fuerte, muy exagerada y burlona. Me miró como si le acabara de sugerir que volara a la luna.
Dijo que estaba completamente loco si pensaba que él podía trabajar en un humillante empleo de salario mínimo. Dijo que estaba construyendo meticulosamente una marca personal en línea y que su audiencia esperaba un horario de transmisión muy constante. Afirmó que el trabajo manual arruinaría sus reflejos para los juegos. Le recordé con calma que su audiencia actual consistía en exactamente 5 personas, y que esas 5 personas no estaban pagando la enorme factura de electricidad que mantenía sus monitores encendidos. Félix entró en pánico de inmediato. La presunción se desvaneció. Miró frenéticamente a mi madre, adoptando al instante su practicada rutina de cachorro herido. Se quejó en voz alta de que yo estaba tratando de destruir maliciosamente su carrera creativa porque estaba celoso de su libertad. El rostro de mi madre se arrugó con intensa simpatía por su hijo crecido. Se volvió hacia mí, con la voz goteando una decepción y un juicio extremos. Me suplicó que no causara drama en la mesa. Dijo que $500 era una cantidad enorme de dinero para exigir a alguien que apenas comenzaba su viaje y que estaba siendo agresivamente cruel y poco solidario. Respondí bruscamente, mi voz elevándose ligeramente, que $500 era apenas el 10% del costo real del hogar y que él tenía casi 30 años. Ese fue el momento exacto en que mi padre explotó por completo. Golpeó la mesa de madera con ambos puños con tanta fuerza que los platos de porcelana vibraron y el vino tinto se derramó violentamente por los bordes de las copas de cristal, manchando el mantel. Su rostro se tornó de un peligroso tono púrpura moteado. Se puso de pie, inclinando todo el peso de su cuerpo sobre la mesa, con la saliva volando físicamente de sus labios mientras me rugía. Gritó que estaba harto y completamente cansado de que yo le restregara mi dinero y mi título de médico como un tirano. Me dijo que solo porque tenía un salario enorme y un título de trabajo elegante, no me daba el derecho de dictar cómo funcionaba su familia bajo su techo. Señaló con un dedo tembloroso y furioso directamente a mi cara y rugió que Félix era un artista tratando de encontrar su camino en un mundo difícil y que no todos eran robots fríos, calculadores y sin corazón como yo. Me levanté lentamente para enfrentar su postura agresiva. No retrocedí. Grité que me importaba el respeto humano básico. Me importaba que me estuviera matando trabajando, rodeado de enfermedad y muerte todo el día en el hospital, solo para que un hombre adulto pudiera jugar videojuegos en el sótano y destrozar mi carro de lujo sin una sola consecuencia o disculpa. Mi padre perdió la cabeza por completo. Gritó las palabras exactas que resonarán en el fondo de mi mente por el resto de mi vida. Rugió, deja de intentar arreglarlo. Deja de intentar arreglar a tu hermano. Él es exactamente quien es. Si no puedes aceptarlo, si no puedes aceptar la forma en que funciona esta familia, entonces tú eres el problema. Tú eres el monstruo tóxico en esta casa. Las crueles palabras quedaron suspendidas pesadamente en el aire viciado del comedor. Tú eres el monstruo tóxico. Miré a Félix. Estaba literalmente escondiendo su cuerpo detrás de mi padre, con una sonrisa de suficiencia y gran victoria en sus labios porque papá lo había protegido de nuevo. Miré a mi madre. Estaba mirando su plato sin expresión, asintiendo con la cabeza en silencioso acuerdo con el abuso verbal de mi padre. Algo en lo profundo de mi pecho finalmente se rompió permanentemente. No fue una explosión violenta y ardiente. Fue increíblemente silencioso. Sonó como una pesada cadena de acero siendo cortada por un cortapernos, la inmensa tensión de décadas liberándose de una vez. Sentí una extraña y abrumadora sensación de calma absoluta invadir todo mi sistema nervioso. Era la profunda claridad de dar un diagnóstico médico fatal. Había pasado años tratando desesperadamente de resucitar a un paciente que estaba activamente tratando de asesinarme. Lentamente extendí la mano, tomé la hoja de cálculo y cerré la carpeta de Manila. La levanté y la sostuve contra mi pecho. Miré a mi padre, el hombre por el que me había arruinado para salvarlo, y hablé con una voz tan suave y desprovista de emoción que lo hizo retroceder físicamente. Dije, ¿sabes qué, papá? Tienes toda la razón. Mi padre parpadeó rápidamente, completamente sorprendido por el repentino y escalofriante cambio en mi comportamiento. Su ira vaciló por un segundo. Lo repetí, enunciando cada sílaba. Tú. Tienes razón. He estado tratando de forzar a Félix a ser un adulto responsable. He estado tratando de hacer que esta familia funcione correctamente.
Eso fue algo tóxico y controlador de mi parte. Lo acepto. Acepto exactamente quién es. Y acepto plenamente tu juicio sobre mí. Me agaché, tomé mi plato de carne asada y papas intacto, caminé hasta el bote de basura de la cocina y tiré toda la comida. Me volví hacia ellos, esbocé una sonrisa completamente muerta y dije, disfruten su cena. He terminado. Subí las escaleras, cerré la puerta de mi habitación y abrí mi laptop. No empaqué mi ropa. No lloré. Empaqué mi culpa y comencé a planificar mi estrategia de salida. A la mañana siguiente, llamé al departamento de programación del hospital y me tomé un día de enfermedad inmediato. Tenía cientos de horas de tiempo libre pagado acumuladas porque literalmente nunca tomaba vacaciones. Mientras Félix roncaba ruidosamente en el sótano y mis padres conducían a su clase de aeróbicos acuáticos en el centro para personas mayores, hice una llamada muy específica a un cerrajero comercial llamado Greg. Greg llegó a mi casa a las 10 de la mañana. Era un tipo corpulento con un cinturón de herramientas. Echó un vistazo a la puerta estándar y endeble de mi habitación y luego miró la cerradura de cerrojo de teclado digital de alta resistencia y grado comercial que le entregué, y levantó una ceja escéptica. Me preguntó si estaba absolutamente seguro de que quería esto instalado en una puerta interior, señalando que era el tipo de herraje generalmente reservado para salas de servidores corporativos y oficinas bancarias. Le di un billete de $100 como propina y le dije que tenía activos personales muy valiosos que asegurar de los ladrones. Greg asintió en silencio, encendió su taladro eléctrico y se puso a trabajar. El sonido de ese taladro mordiendo violentamente el marco de madera de la puerta fue la música más dulce que había escuchado en años. 30 minutos después, mi habitación era una fortaleza impenetrable. Programé un complejo código de 6 dígitos, la fecha exacta en que hice mi último pago del préstamo estudiantil, el único día de mi vida en que realmente me sentí libre. Una vez que Greg se fue, ejecuté la fase 2, cumplimiento malicioso extremo. Traté la casa de mi infancia como un entorno enemigo hostil. Bajé a la cocina y desconecté la costosa máquina de espresso importada que había comprado para mí. Me llevé todas las cápsulas de café premium. Fui al armario de servicio del pasillo y tomé la aspiradora inalámbrica Dyson de $800 que había comprado. Fui a todos los baños compartidos y los despojé del champú de salón de alta gama, las lujosas toallas de algodón egipcio y los enormes paquetes a granel de papel higiénico premium que siempre proporcionaba. Moví cada artículo de lujo que había comprado con mi propio dinero a mi habitación y cerré la pesada puerta detrás de mí. Luego me senté en mi pequeño escritorio de madera y abrí los portales de mis tarjetas de crédito en mi laptop. Los gastos familiares estaban a punto de someterse a una cirugía de emergencia y sin anestesia. Inicié sesión sistemáticamente en el portal de la compañía eléctrica, la compañía de agua municipal, el proveedor de gas y el servicio de recolección de basura. Las cuentas estaban técnicamente registradas a nombre de mi padre desde hacía décadas, pero mi tarjeta de crédito premium era el método de pago automático predeterminado que mantenía las luces encendidas. Clic por clic, cuenta por cuenta, eliminé permanentemente la información de mi tarjeta de cada portal. No cancelé los servicios. Eso sería ilegal ya que mis padres vivían allí. Simplemente retiré mi financiamiento y dejé que el ciclo de facturación recayera de nuevo en mi padre. Luego vinieron las suscripciones de entretenimiento. Netflix Premium, Hulu Live TV, Spotify Family Plan, Amazon Prime. Cancelar. 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 Hice clic en el botón para cerrar sesión en todos los dispositivos conectados en la casa e inmediatamente cambié las contraseñas maestras. Luego abordé el elemento vital de la patética existencia de Félix, el Internet. Teníamos un paquete masivo de fibra óptica de gigabit de grado comercial que me costaba $150 al mes. Llamé al proveedor. Hablé con un representante de servicio al cliente y solicité una degradación inmediata y permanente al nivel más bajo y lento disponible en su red, el plan básico esencial de $29. El representante me advirtió seriamente que la velocidad apenas soportaría un dispositivo revisando correos electrónicos de solo texto y que transmitir vídeo de alta definición sería completamente imposible. Sonreí cálidamente a la pared de mi habitación y le dije al representante que estaba perfectamente bien y que ejecutara el cambio de inmediato. Finalmente, abrí mi portal bancario principal. Navegué a la sección de transferencias recurrentes.
Cada mes, el primer día del mes, transfería automáticamente mi enorme parte del pago de la hipoteca directamente a la cuenta de cheques de mi padre para que él pudiera extender el cheque al banco. Hice clic en cancelar transferencia recurrente. No era un idiota. Sabía que mi nombre estaba en la escritura legal de la propiedad, y no iba a permitir en absoluto que la casa entrara en ejecución hipotecaria inmediata y arruinara mi impecable historial crediticio. En su lugar, abrí una cuenta de ahorros de alto rendimiento separada titulada Estrategia de salida de emergencia. Configuré la transferencia automática para depositar el dinero de la hipoteca directamente allí. Si el banco finalmente me llamaba por un impago en unos meses, tendría el dinero acumulado para saldar los atrasos directamente con el prestamista. Pero mi padre no sabía eso. Mi padre necesitaba sentir el terror absoluto y aplastante del vacío financiero. Redacté un correo electrónico cortés, con un tono corporativo, para mi padre. Adjunté los extractos en PDF de todos los próximos servicios públicos. Escribí: papá, según nuestra conversación tan esclarecedora de anoche, me estoy retirando de mi comportamiento tóxico. Acepto que tú eres el jefe supremo de este hogar. Por lo tanto, te devuelvo respetuosamente toda la gestión y carga financiera. Mis métodos de pago han sido eliminados por completo de todos los servicios públicos y suscripciones. Además, el Internet ha sido degradado a un plan básico. Como ya no estoy arreglando a Félix, él tendrá que mejorar la infraestructura de Internet por sí mismo usando sus propios fondos. Buena suerte gestionando tus activos. Pulsé enviar. Se sintió exactamente como lanzar un misil nuclear desde un submarino. 2 horas después, llegaron las devastadoras consecuencias. Escuché un grito gutural y primario que resonaba desde el sótano. Sonaba como un animal salvaje atrapado en una trampa de acero. Félix gritaba a todo pulmón que su PIN había caído a niveles injugables. Pasos pesados y llenos de pánico retumbaron en las escaleras de madera. Se lanzó con todo el peso de su cuerpo contra la puerta de mi habitación, golpeando violentamente la madera con los puños, gritando que el Internet estaba completamente roto y que acababa de ser desconectado de una partida competitiva de alto rango. Me puse con calma mis caros auriculares con cancelación de ruido, pulsé play en un audiolibro sobre inversión inmobiliaria y observé la pequeña luz verde de mi nueva cerradura de teclado brillar intensamente en la penumbra de la habitación. La tormenta finalmente había llegado, y yo estaba a salvo dentro de mi búnker. Para el 4.º día de mi huelga financiera, la casa se había convertido en una zona de desastre total. Sin que yo me levantara temprano para vaciar el lavavajillas, comprar los comestibles o gestionar la infraestructura básica de sus vidas, todo el sistema colapsó. Platos de cerámica sucios, incrustados con comida podrida y seca, se apilaban en el fregadero de acero inoxidable, atrayendo moscas. El bote de basura principal de la cocina se desbordó, formando una torre precaria y maloliente de cajas de pizza grasientas, latas de refresco vacías y envoltorios de comida. Utilicé el método de defensa psicológica de la roca gris. Me volví tan aburrido, insensible e inamovible como una roca gris. Solo salía de mi habitación segura para ir al hospital y para usar el baño compartido del pasillo. Y cuando usaba el baño, llevaba mi propio papel higiénico premium y jabón antibacterial en una pequeña canasta y lo devolvía a mi bóveda cuando terminaba, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. El sábado por la mañana trajo la colisión inevitable y explosiva, el refrigerador vacío. Normalmente, los sábados por la mañana temprano, conducía mi camioneta al club de almacenes y gastaba entre $300 y $400 en gruesos filetes de ribeye para mi padre, bocadillos orgánicos caros para mi madre y pesadas cajas de bebidas energéticas y comidas congeladas para Félix. Este sábado, dormí intencionalmente hasta las 10. Cuando finalmente bajé en bata para tomar un vaso de agua del grifo, los tres estaban en la cocina, acurrucados, mirando con horror el refrigerador abierto, brillantemente iluminado pero completamente vacío. No había absolutamente nada dentro, excepto un frasco de vidrio de mostaza amarilla caducado, una botella de ketchup a medio vaciar y una cabeza de lechuga iceberg severamente marchita. Félix se veía pálido, tembloroso y genuinamente aterrorizado. Se apoyó en la encimera y se quejó en voz alta de que no había comido una sola caloría desde la tarde anterior y que su cerebro se estaba nublando. Mi padre se volvió hacia mí cuando entré en la cocina. Su rostro era severo, su mandíbula apretada. Sostenía su tarjeta de débito de plástico en la mano como un arma.
Me ordenó que fuera al supermercado de inmediato porque mi madre se sentía débil por el hambre y su nivel de azúcar en la sangre estaba bajo. Me apoyé casualmente en la encimera de granito, llené mi vaso del grifo y tomé un sorbo lento de agua. Lo miré y le dije con calma que no iba a ir a ninguna parte. Señalé con el dedo los estantes secos de la despensa y les recordé que tenían una bolsa de plástico de 10 libras de arroz blanco seco y una bolsa grande de frijoles pintos secos. Dije que eran más que bienvenidos a hervir un poco de agua y cocinar una comida. Félix gritó con genuina indignación que no podía comer simple arroz de campesinos, que necesitaba proteínas y combustible de alta calidad para mantener sus reflejos de juego. Esbocé una sonrisa fría y delgada y le dije que probablemente debería ir a comprar algo. Entonces mi padre golpeó la encimera con su pesada mano, tomó las llaves de su camioneta y gritó que estaba matando de hambre maliciosamente a mi propia familia. Declaró que iría a la tienda él mismo y que yo tenía prohibido comer un solo bocado de la comida que comprara. Salió furioso por la puerta principal, cerrándola de un portazo. Exactamente 45 minutos después, la puerta principal se abrió lentamente. Mi padre entró, pero sus manos estaban completamente vacías. No llevaba ninguna bolsa de supermercado. Su rostro estaba completamente desprovisto de color, parecía un fantasma. Sus manos temblaban visiblemente. Caminó lentamente hacia la mesa de la cocina y se desplomó pesadamente en una silla de madera. Mi madre corrió hacia él y le preguntó frenéticamente dónde estaba la comida. Mi padre me miró con una compleja mezcla de terror absoluto, confusión y una comprensión que comenzaba a aflorar. Susurró, con la voz quebrada, que su tarjeta de débito fue rechazada violentamente en la caja frente a una enorme fila de personas. Fondos insuficientes. Tartamudeó, mirándome suplicante, preguntando por la transferencia mensual, el dinero de la hipoteca, el dinero de los servicios públicos, el colchón en el que confiaba. Le recordé el correo electrónico preciso que le había enviado a principios de semana. Le dije con una voz clara e inquebrantable que había detenido permanentemente todas las transferencias automáticas. Declaré que ahora estaba gestionando mis propias finanzas, exactamente como él sugirió cuando me llamó monstruo tóxico. Le expliqué la cruel matemática. Su miserable cheque de pensión probablemente fue absorbido instantáneamente por los cobros automáticos de las facturas de agua y gas porque ya estaban vencidas y buscaban fondos desesperadamente. Félix comenzó a hiperventilar, agarrándose el pecho. Me miró con los ojos muy abiertos y llenos de pánico y preguntó si literalmente no tenían ni $1 en el banco para comprar comida. Lo corregí con una honestidad brutal. Le dije que probablemente tenían menos $35, teniendo en cuenta la exorbitante tarifa por sobregiro del banco por la transacción de supermercado rechazada. Mi madre agarró el borde de la mesa y chilló que los estaba abusando financieramente. Exigió que pagara por mi derecho a vivir en la casa. Le recordé con calma que mi única contribución era la hipoteca, el techo literal que mantenía la lluvia fuera de su cabeza. Todo lo demás, la comida, las luces, el internet, era totalmente su responsabilidad. La red de seguridad invisible había desaparecido por completo. Estaban en una aterradora caída libre financiera. Les di la espalda, volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Pero las familias tóxicas no aceptan la derrota con gracia. Cuando el abusador principal pierde el control de la víctima, recluta soldados. En psicología, los llaman monos voladores. Cuando llegué a casa de un turno agotador el martes por la noche, un sedán plateado y abollado estaba estacionado agresivamente en la entrada. Mi tía Beatriz y mi prima menor, Penélope, estaban sentadas en la sala, formando un tribunal con mis padres. Era una actuación teatral perfectamente montada, diseñada para quebrarme. Mi madre estaba recostada dramáticamente en el sofá con un paño húmedo sobre los ojos, interpretando a la víctima frágil y moribunda. Mi padre le sostenía la mano, con aspecto solemne. La tía Beatriz se puso de pie en toda su estatura cuando entré. Es una mujer imponente y sentenciosa que utiliza la religión y la culpa familiar como un arma contundente. Se cruzó de brazos y dijo con una voz que goteaba veneno y decepción piadosa que el arrogante hijo pródigo había regresado para ver a sus ancianos padres morir de hambre. La prima Penélope tenía su smartphone en alto. La luz roja de grabación parpadeaba constantemente.
Estaba tratando de filmarme para crear una campaña de desprestigio viral y fuera de contexto en las redes sociales. Me espetó que acaparar la comida de la casa y los recursos era literalmente una forma de abuso doméstico y que iba a exponerme ante mi empleador. No me inmuté. No me puse a la defensiva. No grité. Simplemente metí la mano en mi maletín de cuero y saqué la gruesa y pesada carpeta de documentos financieros oficiales que ahora llevaba a todas partes. La tía Beatriz comenzó a citar agresivamente las escrituras, diciéndome que honrara a mi padre y a mi madre. Dijo que con mi enorme salario de médico, era mi deber moral absoluto proveer a mis parientes de sangre, independientemente de sus acciones. Me reí. Un sonido seco, sin humor, aterrador. Lancé la enorme pila de papeles sobre la mesa de centro de cristal. El fuerte golpe hizo que todos saltaran en sus asientos. Señalé los papeles y le dije a Beatriz que esas eran las pruebas irrefutables, $12,000 en facturas de servicios públicos pagadas por mí durante 3 años, el rescate de $40,000 de la deuda de juego que financié para evitar que el banco embargara la casa. Los documentos oficiales de refinanciamiento de la hipoteca que probaban que mi nombre y mi puntaje de crédito eran lo único que los mantenía fuera de un refugio para personas sin hogar. Miré a Beatriz directamente a los ojos y la desafié. Le pedí que sacara su chequera en ese mismo momento. Le dije que la factura de la luz vencía en exactamente 3 días. Eran $412, y si le importaba tanto la caridad cristiana, podía pagarla hoy mismo. Beatriz dio un paso rápido hacia atrás, con la cara enrojecida, balbuceando excusas patéticas sobre tener un ingreso fijo y que no era su responsabilidad. Dirigí mi atención a la cámara que Penélope sostenía y sonreí una sonrisa brillante y depredadora. Le dije que se asegurara de etiquetar mis cuentas de redes sociales en el vídeo para que todos nuestros amigos y familiares en común pudieran ver exactamente quién estaba pagando por la patética adicción a los juegos de Félix mientras él se negaba a trabajar. Subí las escaleras, dejándolos en un vacío de silencio atónito. La caballería había llegado con su superioridad moral, se dieron cuenta de que habían traído pistolas de agua a una pelea de tanques y se rindieron de inmediato. Pero el verdadero y aterrador giro ocurrió más tarde esa noche, en la oscuridad. Mi teléfono vibró suavemente en mi mesita de noche con una solicitud de mensaje directo en Instagram. Era de Diana, la exprometida de Félix. Habían roto hace 4 años en circunstancias muy misteriosas. Mi familia siempre afirmó que ella era una bruja loca y controladora que le rompió el corazón. Acepté con cautela la solicitud de mensaje. Diana escribió: Hernán, vi el vídeo demente de Penélope despotricando sobre ti en su historia. Veo que finalmente cortaste el cordón umbilical. Bien por ti. Te mereces una vida, pero tienes que cuidarte la espalda ahora mismo. ¿En serio? Respondí rápidamente, preguntándole exactamente a qué se refería. Su siguiente mensaje me heló por completo la sangre en las venas. La razón por la que dejé a Félix no fue porque nos desenamoramos. Lo descubrí intentando activamente abrir 3 tarjetas de crédito de alto límite a mi nombre. Había robado mi número de seguro social de mis documentos de impuestos. Cuando el dinero gratis se acaba, Félix no tiene fondo moral. Es un estafador. Hará cualquier cosa para sobrevivir sin trabajar. Revisa tu crédito inmediatamente y revisa el crédito de tus padres. Ha estado publicando en foros de criptomonedas sospechosos sobre apalancar los activos familiares para obtener una entrada masiva de efectivo. Dejé caer mi teléfono sobre las sábanas. Me sentí físicamente enfermo. Una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Un ELOC. Si mis padres desesperados sacaban un préstamo masivo y predatorio contra el capital restante de la casa para financiar las ilusiones de Félix y luego, inevitablemente, no cumplían con los pagos, el banco ejecutaría la hipoteca. Y como mi nombre estaba legalmente vinculado a la escritura y a la hipoteca principal, se me consideraría financieramente responsable. Destruirían mi impecable puntaje de crédito y me llevarían a la bancarrota junto con ellos. Mis manos temblaban violentamente mientras abría mi laptop. Inmediatamente usé mi tarjeta de crédito para pagar un servicio premium de protección de identidad y bloqueo. Revisé mis propios archivos. Mi crédito personal estaba bloqueado y completamente limpio. Sin consultas no autorizadas. Luego hice algo desesperado y posiblemente ilegal,
pero tenía que saberlo. Conocía la contraseña predeterminada de mi padre para todo. Había sido la misma desde 2010. Inicié sesión en las principales agencias de crédito con su nombre y respondí sus preguntas de seguridad. La pantalla se cargó, y allí estaba, en blanco y negro. 2 consultas de crédito duras recientes. Consulta 1, Shark Fin Mortgage Solutions. Consulta 2, Quick Cash Lenders LLC. Estaban buscando activamente préstamos predatorios, el tipo de préstamos horribles con tasas de interés del 30% que se dirigen específicamente a personas desesperadas con crédito destruido, usando la casa como garantía. Félix estaba manipulando con éxito a mis padres para que apostaran el techo sobre sus cabezas por sus delirios. Me quedé mirando la pantalla brillante, escuchando los sonidos ahogados y frenéticos de ellos discutiendo abajo en la oscuridad. Me di cuenta con absoluta claridad de que ya no solo estaba lidiando con arrogancia y pereza. Estaba lidiando con depredadores financieros desesperados, y se estaban preparando para arrastrarme al infierno con ellos, encadenándome a un barco que se hunde. Necesitaba un abogado despiadado. Necesitaba quitar mi nombre de esa escritura a cualquier costo. Pero una batalla legal tomaría meses de citas en la corte, y no tenía meses. Necesitaba un milagro o una catástrofe masiva para forzar su mano y romper el punto muerto. Aún no lo sabía, pero mientras estaba sentado en la oscuridad, tramando mi escape, Félix estaba a punto de entregarme la catástrofe exacta que necesitaba en bandeja de plata. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que asegurar mis propias cuentas bancarias y cerrar con llave la puerta de mi habitación era suficiente para protegerme de mi propia sangre. Estaba increíble, peligrosamente equivocado. Pasé las siguientes 48 horas después de la escalofriante advertencia de Diana viviendo en un estado de hipervigilancia. Sabía que mis padres estaban tratando desesperadamente de obtener una línea de crédito predatoria sobre el valor líquido de la vivienda usando la casa como garantía. Sabía que estaban perfectamente dispuestos a apalancar mi nombre, mi impecable puntaje de crédito y mi futuro financiero para mantener cómodo a mi hermano. Pero conocer su plan y detenerlo legalmente eran 2 cosas completamente diferentes. Necesitaba un catalizador. Necesitaba que cruzaran una línea tan innegablemente criminal que pudiera cortar los últimos lazos sin una agotadora batalla legal de meses por la escritura de la propiedad. No tuve que esperar mucho. El clímax de mi pesadilla llegó un jueves por la tarde, sin previo aviso. Había salido temprano del hospital porque el sistema de la farmacia estaba caído por mantenimiento programado, y el doctor Aeris le dijo al personal de mayor rango que podíamos irnos a casa. No le envié un mensaje a mi madre para decirle que regresaba. Simplemente conduje. Cuando entré en el vecindario, estacioné mi carro a 2 cuadras de distancia. Llámalo instinto, llámalo paranoia, pero algo en mi interior me dijo que no anunciara mi llegada. Caminé el resto del camino, manteniéndome al borde de la acera, y me deslicé silenciosamente por la puerta lateral hacia el patio trasero. Entré por la puerta del patio trasero. La casa estaba inquietantemente silenciosa. El televisor no estaba a todo volumen. El habitual clic agresivo del teclado mecánico para juegos de Félix estaba completamente ausente. Me quité los zapatos y caminé en silencio con mis calcetines por el piso de madera, subiendo las escaleras. Cuando llegué al rellano del 2º piso, mi corazón se detuvo por completo. La puerta de mi habitación, mi puerta con cerradura digital de grado comercial, fuertemente fortificada, estaba completamente destrozada. El grueso marco de madera estaba violentamente astillado, con trozos irregulares de pino esparcidos por la alfombra del pasillo. El pesado teclado de metal colgaba suelto de unos pocos cables internos, el mecanismo de cierre totalmente vencido por la fuerza bruta. Alguien había usado una herramienta pesada, probablemente una palanca del banco de trabajo del garaje de mi padre, y había destruido sistemáticamente el marco de la puerta para forzar la entrada. Una ola de pánico frío y agudo inundó mis venas, reemplazada instantáneamente por una rabia cegadora y primigenia. Empujé la puerta arruinada. Félix estaba dentro de mi santuario. Estaba sentado casualmente en el borde de mi colchón. Mi costosa laptop de trabajo estaba abierta sobre su regazo. A su lado, mi caja de relojes de madera y una pequeña caja fuerte que contenía los gemelos de oro antiguos de mi abuela estaban vaciadas sobre el edredón. Estaba revisando activamente mis objetos de valor personales.
Solté un sonido que no sabía qué era capaz de hacer. Fue un grito gutural y furioso que salió desde el fondo de mi garganta. Exigí saber qué demonios estaba haciendo. Félix saltó tan violentamente que mi laptop se deslizó de su regazo y se estrelló contra el suelo. Se giró, con el rostro pálido de terror repentino. Tartamudeó, arrinconándose en la esquina de la habitación, levantando las manos a la defensiva. Afirmó que no me había oído entrar. Me abalancé sobre él, lo agarré por el cuello de su camiseta manchada y lo arrojé contra la pared. Señalé el marco de la puerta destrozado y las joyas esparcidas. Le grité, preguntándole si me estaba robando en mi propia casa. Comenzó a llorar al instante, lágrimas falsas, patéticas y manipuladoras. Juró que no me estaba robando. Afirmó que necesitaba desesperadamente tomar prestada mi laptop porque su computadora era demasiado lenta con el plan básico de Internet al que los había degradado. De hecho, tuvo la audacia absoluta de mirarme a los ojos y decir que solo estaba tratando de solicitar trabajos en línea y que estaba haciendo exactamente lo que yo quería que hiciera. Lo llamé mentiroso en su cara. Señalé los gemelos de oro que brillaban en la cama. Le pregunté si estaba solicitando trabajos de salario mínimo usando las joyas vintage de mi abuela. Torció su rostro en esa familiar y enfermiza máscara de puro victimismo. Gritó que yo siempre asumía lo peor de él. Dijo que solo estaba buscando un bolígrafo en la caja. Lloró que estaba desesperado, que yo los había matado de hambre, que les había cortado el internet y que lo había obligado a hacer esto porque yo era un tirano cruel. Justo en ese momento, mi madre apareció en la puerta, completamente sin aliento. No había estado durmiendo la siesta. Había estado vigilando abajo y falló en su trabajo como vigía cuando entré por la parte de atrás. No miró la puerta destrozada. No miró los objetos de valor esparcidos. Corrió a la habitación, se interpuso físicamente entre Félix y yo, y me empujó hacia atrás. Me gritó que dejara de aterrorizar a su hijo. Afirmó que él estaba teniendo un ataque de pánico severo. Sostuve el pesado teclado de metal, con los cables colgando de mi mano. Grité que había irrumpido en mi habitación cerrada con llave e intentado un hurto mayor. Le dije que iba a llamar a la policía en ese mismo momento y presentar cargos por robo. El rostro de mi madre se transformó en algo verdaderamente demoníaco. Me señaló con el dedo en el pecho y me retó a llamar a la policía. Protegió a Félix con su cuerpo y justificó el crimen directamente en mi cara. Dijo que Félix cometió un pequeño error. Afirmó que solo estaba buscando algo que empeñar para pagar la factura de la luz que yo me había negado egoístamente a pagar. Me miró con puro odio y dijo que él estaba tratando de ayudar a la familia a sobrevivir al abuso financiero al que yo los estaba sometiendo. La miré fijamente. La lógica retorcida y laberíntica era completamente sofocante. Él me estaba robando para pagar las facturas que yo había dejado de pagar porque él se negaba a trabajar. Y de alguna manera, yo era el villano por asegurar mis bienes. Era una serpiente comiéndose su propia cola. Miré a mi madre y le dije la aterradora verdad. Le dije que ella le permitió hacer esto. Le dije que ella vigiló mientras él destruía mi propiedad. Se cruzó de brazos, completamente impenitente. Dijo que tenían que sobrevivir y que yo no les dejé otra opción. Miré la madera astillada en el suelo. Miré a Félix, que ahora se secaba las lágrimas falsas en la manga, sonriendo ligeramente desde detrás del hombro de su madre. Miré a mi madre, cuyos ojos eran duros y completamente desprovistos de cualquier amor maternal por mí. Me di cuenta entonces de que no estaba a salvo. Ni financieramente, ni emocionalmente, y ahora, ni físicamente. Una cerradura comercial no era suficiente. Un límite no era suficiente. No puedes construir un muro lo suficientemente alto para mantener fuera a las ratas si las ratas ya viven dentro de los cimientos. Dejé caer el teclado roto. La rabia al rojo vivo se evaporó, dejando solo un vacío gélido y calculador. Está bien, dije. Mi voz era inquietantemente tranquila, la voz de un profesional dando un pronóstico terminal. Recogí con calma mi laptop del suelo. Barrí los relojes y los gemelos de oro en mi bolso de cuero. La postura segura de mi madre vaciló ligeramente. Un destello de preocupación cruzó sus ojos. Me preguntó a dónde iba.
Me colgué el bolso al hombro y le dije que volvía al hospital para un turno de emergencia. Félix sorbió ruidosamente y preguntó, con la voz temblando ligeramente, si iba a llamar a la policía. Lo miré con ojos absolutamente muertos. Le dije que no. Le dije que llamar a la policía sería un intento de arreglarlo, de enseñarle una lección, y que ya había terminado de arreglarlo. Salí de esa casa y nunca volví a dormir una noche bajo ese techo. No volví al trabajo. Conduje mi carro directamente a un complejo de apartamentos de lujo de alta seguridad ubicado justo al otro lado de la calle del hospital. Lo había visitado meses atrás durante un momento de pensamiento ilusorio. Entré directamente a la oficina de arrendamiento, me senté frente a la administradora de la propiedad y le dije que necesitaba un apartamento hoy. Mudanza inmediata. Ella miró mi apariencia ligeramente desaliñada y luego miró la tarjeta de crédito de platino que coloqué firmemente en su escritorio. Revisó su inventario y me dijo que tenía una unidad premium de una habitación en el último piso con un balcón con vistas al parque de la ciudad. Ni siquiera pregunté el precio. Le dije que lo tomaría, y pagué 6 meses completos por adelantado. Firmé el contrato, tomé las pesadas llaves de metal y fui directamente a una ferretería. Compré 50 cajas de mudanza de alta resistencia y cinta de embalar. No iba a pasar semanas discutiendo sobre quién era dueño de qué. Iba a desaparecer como un fantasma en la noche. Durante los siguientes 3 días, viví una doble vida muy orquestada. Dormía en mi nuevo apartamento de lujo. Durante el día, mientras mis padres estaban en el centro para personas mayores y Félix dormía profundamente hasta las 3 de la tarde, volvía a la casa. Estacionaba en la calle de abajo para que mi carro no fuera visible desde las ventanas. Entraba y sacaba mi vida caja por caja. No me llevé ningún mueble grande. Era demasiado pesado y haría demasiado ruido. Solo me llevé lo que importaba, mis documentos financieros importantes, mi extenso guardarropa, mis fotos familiares y los costosos electrodomésticos de cocina que había comprado con mi propio dinero. Los cargaba en la cajuela de mi carro y los conducía a mi nuevo santuario. El ambiente en la casa durante esos 3 días era maníaco. Mi padre había llegado a casa el viernes con un fajo de billetes. Supuse correctamente que había conseguido con éxito uno de esos préstamos de día de pago predatorios a una tasa de interés astronómica. El refrigerador se llenó de repente de filetes premium de nuevo. Félix estaba eufórico con la repentina afluencia de efectivo, presumiendo en voz alta de cómo iba a invertirlo en una nueva configuración de streaming para finalmente volverse viral. Me mantuve completamente en silencio. No pregunté de dónde venía el dinero. No les advertí sobre la aplastante tasa de interés del 30% que los iba a destruir en cuestión de semanas. Simplemente seguí empacando mis cajas. El domingo por la noche, exactamente una semana después de la explosiva cena del ultimátum, me paré en el centro de mi habitación de la infancia, completamente vacía. El armario estaba vacío. Los cajones estaban vacíos. Lo único que quedaba era el pesado armazón de la cama de madera y el colchón, que abandoné con gusto. Me senté en la encimera de la cocina por última vez. Saqué una hoja de papel de carta de primera calidad y escribí un memorando formal y legalmente vinculante. Decía, para Walter y Marta, con efecto inmediato, desocupo las instalaciones. Como han declarado repetidamente, soy simplemente un huésped tóxico en su hogar, y mis intentos de gestionar la casa no fueron bienvenidos. Adjunto una lista completa de todas las cuentas de servicios públicos y suscripciones actualmente a mi nombre que he cerrado permanentemente. Los estados de cuenta de la hipoteca ahora llegarán directamente a esta dirección. No me contacten por dinero. No me contacten para pagar fianzas. No me contacten cuando se acabe el dinero del préstamo predatorio. Querían que Félix fuera la única prioridad. Ahora él es la única prioridad. Adiós. Coloqué el memorando en la encimera de granito, justo al lado de la llave de mi casa. Eran las 4 de la mañana. La casa estaba completamente en silencio, salvo por el bajo zumbido del refrigerador que enfriaba los filetes comprados con tiempo prestado. Miré las fotos familiares enmarcadas en la pared del pasillo, una foto mía graduándome con mi doctorado, sonriendo brillantemente, pensando tontamente que los iba a enorgullecer, una foto de Félix sosteniendo un trofeo de participación de un torneo de fútbol de secundaria. No sentí ni una pizca de tristeza.
Me sentí completamente ligero. Salí por la puerta principal, subí a mi sedán de lujo y me alejé en la oscuridad, dejando que la bomba de tiempo de su propia incompetencia financiera detonara sin mí. Despertar esa primera mañana en mi nuevo apartamento de lujo se sintió casi ilegal. La brillante y cálida luz del sol entraba a raudales por las enormes ventanas del piso al techo, iluminando los impecables pisos de madera. Me quedé perfectamente quieto en mi cama nueva, con los músculos completamente tensos, esperando instintivamente los sonidos de mi tormento. Esperé los pasos pesados y sordos de Félix exigiendo comida, el agudo timbre del teléfono fijo de una agencia de cobranza, o el suspiro pasivo-agresivo de mi madre fuera de mi puerta. Silencio absoluto. El único sonido en el mundo era el suave y eficiente zumbido del aire acondicionado central y el distante y relajante murmullo del tráfico de la ciudad muy abajo. Entré en mi impecable cocina, me preparé una taza de café premium y me paré en mi balcón privado mirando el horizonte. Sabía a pura e inalterada victoria. Luego quité el modo avión de mi smartphone. El dispositivo vibró tan violentamente contra la encimera de granito que sonó como un avispón enojado. Las notificaciones cayeron en cascada por la pantalla en una rápida catarata de puro pánico. Mi madre había enviado un mensaje a las 6:30, preguntando si me había ido temprano al trabajo. Mi padre envió un mensaje a las 7, exigiendo saber si la llave en la encimera era una broma de mal gusto. Félix envió un mensaje a las 7:20, diciéndome que dejara de jugar porque se habían quedado sin leche. A las 8, mi padre amenazaba con llamar a la policía para reportar una persona desaparecida si no respondía a sus llamadas de inmediato. No entré en pánico. Me senté en mi lujoso sofá de cuero, sorbí mi café y escribí un único y legalmente preciso mensaje al chat grupal de la familia. Escribí: no estoy desaparecido. Me he mudado. Estoy completamente a salvo. No llamen a la policía, o con gusto les entregaré las fotografías de los daños en la puerta de mi habitación y presentaré formalmente cargos por el intento de robo de mis objetos de valor. Me pondré en contacto estrictamente con respecto a la eliminación legal de mi nombre de la escritura de la propiedad a su debido tiempo. Hasta entonces, están por su cuenta. No los bloqueé. Necesitaba mantener un registro meticuloso de su espiral descendente para mi propia protección legal. Pero utilicé la función de silencio, acallando el ruido digital de su colapso. El primer mes pasó en un glorioso torbellino de tranquila reconstrucción para mí y de rápida y catastrófica desintegración para ellos. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo, no porque respondiera alguna vez, sino porque sus frenéticos mensajes de voz contaban una historia de decadencia lineal e imparable. La primera semana estuvo marcada por la ira y la negociación patética. Mi padre dejó un mensaje de voz resonante ofreciendo aceptar graciosamente $500 al mes de alquiler si volvía y me disculpaba con Félix por abandonarlo. Lo borré al instante. La segunda semana fue de pura confusión y fracaso técnico. Mi madre dejó un mensaje de voz frenético y lloroso. El portal de la hipoteca requería un código de autenticación de 2 factores enviado a mi número de teléfono para iniciar sesión y realizar el pago. No podían acceder a la cuenta. Me suplicó que le devolviera la llamada para que no les cobraran un cargo por pago atrasado. Conocían la dirección física del banco. Podían enviar fácilmente un cheque en papel, pero no querían pagarlo. Querían que yo iniciara sesión para que viera el enorme saldo e instintivamente lo pagara por culpa. Lo ignoré. La tercera semana fue la fase de la desesperación. Félix dejó un mensaje de voz sonando completamente maníaco. El dinero del préstamo de día de pago se había acabado. Me suplicó un préstamo puente, afirmando que las criptomonedas se estaban recuperando y que solo necesitaba $2,000 para asegurar su futuro. Prometió pagarme el doble. Era la súplica frenética de un adicto buscando una dosis. Revisaba mi aplicación de monitoreo de crédito a diario. Mi impecable puntaje permanecía intacto, pero sabía que el puntaje de crédito de mi padre estaba actualmente en una aterradora caída libre. Al final del mes, el tono de los mensajes pasó de la arrogancia furiosa al terror genuino y primitivo. Mi madre dejó un mensaje de voz sollozando que la compañía de servicios públicos municipal finalmente había cortado el agua de la casa. No podían tirar de la cadena de los inodoros. Estaban viviendo en la inmundicia. Me suplicó que transfiriera el dinero del depósito para volver a conectarla.
Me quedé mirando el teléfono. Podía transferir el dinero en 10 segundos. Podía arreglar el agua. Podía ser el Salvador Dorado de nuevo. Pero un héroe que habilita a un villano no es un héroe. Es un secuaz. Le envié un mensaje de texto con la dirección de un gimnasio barato al final de la calle y le sugerí a Félix que usara sus capaces piernas para caminar hasta allí y usar sus duchas por $10 al mes. La trampa definitiva se activó exactamente a las 11 de un martes por la noche. Mi teléfono sonó ruidosamente, eludiendo mis ajustes de no molestar porque la llamada entrante era de la línea fija oficial del Hospital Mercy General, el mismo hospital donde trabajaba. Respondí, y la voz de mi madre se escuchó completamente histérica, rota por sollozos genuinos e hiperventilados. Gritó mi nombre y me dijo que era mi padre. Dijo que estaban en la sala de emergencias. Me suplicó que fuera de inmediato. Le pregunté qué había pasado, el profesional médico en mí tomando el control. Lloró que se había desplomado en la sala de estar agarrándose el pecho. Dijo que no podía respirar, que los médicos estaban haciendo pruebas de electrocardiograma de emergencia, y luego me clavó el cuchillo. Sollozó que él estaba muy estresado por la casa y la deuda y que la presión finalmente había destruido su corazón. La culpa me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. Conduje las 2 cuadras hasta el hospital, corriendo a través de las puertas corredizas automáticas hacia la sala de emergencias. Los encontré en un cubículo de trauma con cortinas. Mi padre estaba sentado en la cama del hospital, conectado a un monitor cardíaco. Se veía increíblemente pálido, sudoroso y viejo. Mi madre le agarraba la mano, llorando ruidosamente. Félix estaba sentado en la esquina en una silla de plástico, desplazándose agresivamente por su teléfono, con un aspecto totalmente aburrido por toda la situación. Corrí al lado de la cama, con el corazón latiéndome en los oídos. Agarré la mano de mi padre y le pregunté si estaba bien. Le pregunté qué había dicho el cardiólogo de guardia. Mi padre no me miró con los ojos de un hombre que enfrenta la muerte. Me miró con los ojos fríos y calculadores de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Grasno, con voz débil, viniste. Mi madre respondió por él, su voz de repente aguda y acusadora. Declaró que fue un ataque de pánico masivo provocado por una hipertensión severa. Dijo que el médico le ordenó estrictamente eliminar toda preocupación financiera de su vida de inmediato o el próximo ataque sería un infarto coronario masivo y fatal. Me miró fijamente, con los ojos ardiendo de manipulación. Elimina la preocupación, Hernán. Tienes que salvarle la vida. Mi padre apretó mi mano. Su agarre era sorprendentemente fuerte para un hombre moribundo. Con su mano libre, metió la mano en la bolsa de plástico de pertenencias en la mesita de noche. No sacó un historial médico. Sacó una pila gruesa y arrugada de sobres legales. Jadeó dramáticamente, empujando los papeles hacia mi pecho. Dijo que ya no podía soportar las llamadas de las agencias de cobranza. Me suplicó que lo arreglara. Y luego me miró directamente a los ojos y lanzó la amenaza definitiva. Si muero, Hernán, mi sangre estará en tus manos. Miré los papeles en mi mano, aviso final de impago, advertencias de desconexión de servicios públicos, y justo en el medio, un grueso contrato de Quick Cash Lenders LLC. Era una solicitud para una enorme línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda con una tasa de interés del 35%. Y en la parte inferior de la página de la firma, había una línea en blanco que requería un cofirmante con excelente crédito. Mi nombre estaba impreso debajo de la línea. Miré el monitor cardíaco. Su ritmo cardíaco era perfectamente estable y saludable, 72 latidos por minuto. Miré a Félix, que ni siquiera se había molestado en pausar su juego móvil para ver cómo estaba su padre moribundo. Y finalmente, volví a mirar al hombre en la cama. No estaba teniendo un ataque al corazón. Estaba montando una actuación teatral. Estaba usando su propia mortalidad como rehén, utilizando mi lugar de trabajo profesional como escenario para obligarme a firmar mi libertad financiera. La revelación me golpeó como un balde de agua helada. La culpa se evaporó instantáneamente, reemplazada por una claridad tan aguda que podría cortar el vidrio. Lentamente solté su mano. Di un paso atrás de la cama del hospital. Mi voz tembló ligeramente,
no con tristeza, sino con una rabia absoluta y contenida. Dije, me alegro mucho de que tu corazón esté sano, papá. Mi madre chilló, indignada de que no me arrodillara en sumisión. Exigió que tomara las facturas y firmara los papeles de garante para que él pudiera descansar. La miré a los ojos y dije, no. El cubículo con cortinas se quedó en un silencio completo y ensordecedor. Incluso Félix dejó de tocar su pantalla. Mi padre abandonó el acto de hombre moribundo al instante. Se sentó derecho, el color volvió a sus mejillas, su voz retumbando. Exigió saber qué acababa de decir. Me mantuve firme. Le dije que soy un farmacéutico, no un banco. Le dije que no puedo curar su deuda. Declaré que si el médico le ordenó reducir el estrés, la única solución lógica era vender la enorme casa que no podían pagar y cortar por completo al parásito de 28 años sentado en la esquina. Le dije que yo no era la fuente de su estrés. Sus propias ilusiones lo eran. Mi padre se puso morado de rabia. Gritó que era mi padre y que yo era un bastardo ingrato que lo dejaría morir en la calle por dinero. Esbocé una sonrisa fría y aterradora. Era hora de la ejecución. No te estás muriendo, papá, dije, mi voz cortando el ruido de la sala de emergencias. Estás manipulando, y tu plan falló hace semanas. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una sola hoja de papel. La desdoblé y la coloqué suavemente sobre el contrato del préstamo predatorio. Verás, cuando me di cuenta de que estabas buscando préstamos predatorios contra la casa, no solo bloqueé mi crédito, expliqué con fluidez. Contacté al prestamista hipotecario principal. Les informé que la propiedad había sido desocupada por un copropietario y que los residentes restantes no tenían absolutamente ningún ingreso verificable para mantener el activo. Como no has pagado ni un centavo de la hipoteca en 3 meses, el banco aceleró el proceso de impago. Y como me negué a cubrir los atrasos para protegerte, presenté oficialmente una acción de partición en el Tribunal del Condado el martes pasado. Mis padres me miraron, con la boca abierta en completo shock. No entendían el término legal, pero entendieron el tono. Una acción de partición, aclaré, disfrutando del horror absoluto que florecía en sus rostros, es una orden judicial legal que obliga a la liquidación y venta inmediata de una propiedad de propiedad conjunta para satisfacer la deuda pendiente. No puedes apalancar el capital. No puedes sacar un préstamo. La casa está oficialmente en ejecución hipotecaria, y el tribunal está forzando la venta. Tienen 20 días antes de que el banco los desaloje físicamente. Mi padre se desplomó contra las almohadas, la lucha drenándose por completo de su cuerpo. La trampa que había tendido meticulosamente se había cerrado sobre su propio cuello. Miré a Félix, que ahora me miraba con ojos anchos y aterrorizados, dándose cuenta de que su viaje gratis había terminado permanentemente. Le dije que consiguiera un trabajo mañana porque sus padres estaban a punto de quedarse sin hogar. Giré sobre mis talones y salí del cubículo. Mi madre gritó mi nombre, suplicándome que volviera, ordenándome que no me alejara de mi familia. Seguí caminando. Salí directamente por las puertas automáticas, salí al aire fresco de la noche y respiré el aliento más profundo y limpio de toda mi vida. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más gente descubra esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias significan algo para alguien ahí fuera. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. 2 semanas después, la brutal realidad del sistema legal se les vino encima con la fuerza de un tren de carga. Como mi nombre estaba firmemente asegurado en la nota hipotecaria original y en la escritura, mi despiadado abogado inmobiliario, el señor Carmichael, encabezó la acción de partición con precisión quirúrgica. No les dimos ni un centímetro para respirar, negociar o manipular el cronograma. Llegué a la casa de mi infancia un jueves por la mañana sombrío. No vine solo. Traje al señor Carmichael y a Fiona, una agente inmobiliaria muy agresiva que se especializaba en propiedades en dificultades y ejecuciones hipotecarias rápidas. Usé mi pesada llave de latón para abrir la puerta principal por última vez. El olor que nos golpeó fue absolutamente horrible.
Era significativamente peor que el día que me fui porque el agua y la electricidad municipales habían estado completamente cortadas durante semanas. La casa olía a moho profundo, a comida podrida en el refrigerador tibio y a desesperación absoluta. El interior estaba completamente oscuro, iluminado solo por la luz gris del sol que se filtraba a través de las persianas sucias. Grité en la oscuridad. Mi madre emergió lentamente de las sombras de la cocina. Se veía increíblemente demacrada, su piel pálida y cerosa, su cabello sin lavar y atado en un nudo desordenado. Sostenía una linterna de plástico barata. Me miró, sus ojos desprovistos de su habitual chispa arrogante, y susurró: «Hernán, ¿trajiste algo de comida?». Era una visión patética que habría roto el corazón de un hombre más débil. Pero el mío se había convertido en piedra con respecto a ellos. Me mantuve completamente firme. La miré y le dije: «No, mamá. Traje una solución permanente». Mi padre entró desde la sala de estar. Llevaba un pesado abrigo de invierno en el interior porque la casa estaba helada. Se veía completamente derrotado, un rey quebrado en un castillo en ruinas. Me fulminó con la mirada y escupió, con la voz ronca: Tú nos hiciste esto. Destruiste a esta familia». No levanté la voz. Simplemente negué con la cabeza. «No, papá. Las matemáticas básicas hicieron esto. Este es el señor Carmichael, mi abogado. Y esta es Fiona, la agente de ventas. El banco toma posesión de esta casa en exactamente 10 días. Vamos a ejecutar la venta de emergencia hoy». Mi padre infló el pecho, intentando una última demostración de autoridad. Gritó que de ninguna manera iba a vender su casa. Afirmó que Félix tenía una pista importante sobre una inversión en criptomonedas y que tendrían el dinero para el viernes. Respondí bruscamente, interrumpiéndolo por completo. «Félix no tiene absolutamente nada. Si ponemos la casa en venta hoy a un precio de remate, podemos pagar los atrasos de la hipoteca, saldar los gravámenes predatorios, y ustedes podrían salir con una pequeña porción de capital. Si esperan obstinadamente 10 días, el banco se apodera del activo, ustedes pierden cada centavo y terminan durmiendo en la acera con un desalojo masivo y una ejecución hipotecaria destruyendo permanentemente su historial. Firmen los papeles de venta ahora mismo». En ese momento, Félix apareció en lo alto de las escaleras. Se veía esquelético, envuelto en una manta sucia. La falta de internet y comida rápida lo había envejecido 5 años en un mes. Me miró y preguntó, con la voz temblorosa, si tenía un punto de acceso wifi móvil al que pudiera conectarse porque su plan de datos celulares se acababa de agotar. Lo miré, al querido hijo predilecto, el príncipe del castillo, ahora gobernando un miserable reino de aire helado y oscuridad total. Le dije que se había acabado. Le dije que empacara lo que cupiera en una bolsa de basura porque la casa ya no era suya. Mi padre miró la gruesa pila de documentos legales que Fiona había extendido sobre la polvorienta mesa del comedor. Miró alrededor de su casa oscura y helada. Miró a su esposa, que temblaba violentamente bajo su chal. La aterradora ilusión de que él tenía el control finalmente se hizo añicos. Se dio cuenta de que su farol había sido descubierto, y yo tenía una escalera real. Lentamente se sentó en la silla de madera, tomó el bolígrafo de tinta negra y firmó la autorización. Su mano temblaba tan violentamente que apenas podía formar las letras. La casa se vendió increíblemente rápido a una firma de inversión que pagó en efectivo y se especializaba en remodelar propiedades en dificultades. Era un mercado de vendedores y, a pesar del horrible olor y el abandono, los cimientos de la propiedad eran sólidos. El proceso de cierre legal en la oficina del centro del señor Carmichael se sintió exactamente como un funeral sin cuerpo. Yo me encargué de todo el complejo papeleo. Incluso pagué de mi propio bolsillo a un equipo de limpieza profesional para que se llevara la basura y dejara el lugar legalmente presentable para la entrega, considerándolo la tarifa final necesaria para mi libertad permanente. Cuando llegó el cheque final de liquidación de la compañía de fideicomiso, las cuentas eran increíblemente sombrías. Después de pagar el enorme saldo de la hipoteca, los miles de dólares en gravámenes de servicios públicos vencidos, los exorbitantes honorarios de abogados y el préstamo de día de pago predatorio que mi padre había tomado desesperadamente, que sigilosamente había puesto un gravamen sobre la casa.
Quedaban exactamente $12,000 en capital total. Nos reunimos en la estéril sala de conferencias con paredes de cristal de la oficina del abogado para distribuir los fondos restantes. Mi padre miró el cheque de caja sobre la mesa de caoba como un perro hambriento mirando un filete. Se aclaró la garganta y dijo, con la voz completamente despojada de orgullo, Hernán, necesitamos todo ese dinero. Lo necesitamos para el depósito de seguridad de un alquiler. No tenemos a dónde ir. Lo miré con calma y le dije, sé que lo necesitan. Tómenselo. Tomé el bolígrafo y firmé oficialmente mi mitad legal del capital a su favor, $6,000 que me pertenecían por ley. Deslicé el cheque endosado sobre la pulida mesa hacia mi madre. La miré a los ojos y le di mis términos finales. Aquí tienen. Este es el último centavo que recibirán de mí en esta vida. Úsenlo para un depósito de seguridad y 6 meses de alquiler en un apartamento barato. No le den ni un solo dólar de esto a Félix. Mi madre arrebató el cheque, sus manos temblando violentamente. No dijo gracias. No se disculpó. Solo miró el trozo de papel como si fuera una máscara de oxígeno. Preguntó suavemente, con la voz llena de pánico, ¿a dónde iremos? Ningún propietario nos aceptará. Nuestras verificaciones de crédito mostrarán el impago. Deslicé un folleto brillante y doblado sobre la mesa. Ya les encontré un lugar. Es un pequeño apartamento de una habitación en el lado este. No está en un buen vecindario y el edificio es viejo, pero el propietario acepta inquilinos con mal crédito. Si pagan 6 meses por adelantado en efectivo, este cheque cubre exactamente 6 meses. Después de eso, están completamente por su cuenta. Félix, que había estado sentado en silencio en la esquina, habló de repente, con la voz llena de absoluto horror. ¿Un apartamento de una habitación? ¿Dónde se supone que voy a dormir? ¿Dónde va mi escritorio para streaming? Lo miré con puro desdén. La sala tiene un sofá barato. O finalmente puedes convertirte en un adulto, conseguir un trabajo y alquilar tu propia habitación. El local de pollo frito en la Quinta Avenida está contratando desesperadamente cocineros. $15 la hora. Lo comprobé esta mañana. Félix miró frenéticamente a sus padres, esperando que lo defendieran furiosamente, que exigieran que le comprara un condominio de lujo para protegerlo del horror del trabajo manual. Pero mi padre no dijo una palabra. Solo miró fijamente el cheque. La ilusión ya no podía sobrevivir a las brutales matemáticas. Estaban rotos. Mi padre susurró, mirando la mesa, está bien. Lo tomaremos. Me levanté, me abotoné la chaqueta del traje y los acompañé al estacionamiento. Conducían mi viejo y destartalado sedán, el mismo que Félix había chocado, todavía con la defensa sujeta con cinchos. Me detuve en la acera. Adiós, mamá. Adiós, papá. Mi padre se negó a mirarme. Agarró la manija de la puerta y murmuró amargamente, eres un hombre frío y sin corazón, Hernán. No sé cómo criamos a un monstruo así. Sonreí pacíficamente. Tú no me criaste, papá. Me crié a mí mismo mientras estabas ocupado criando a Félix para que fuera un fracaso dependiente. Me quedé en la acera y los vi alejarse en el tráfico de la tarde. Sentí una sola lágrima caliente rodar por mi mejilla, pero no fue una lágrima de tristeza o duelo por la familia que perdí. Fue un alivio puro e inalterado. La pesada cadena finalmente se había ido. Ha pasado exactamente 1 año desde que salí de la oficina de ese abogado y cerré el capítulo más oscuro de mi vida. La transición no fue una cura instantánea y mágica. Todavía asisto a sesiones de terapia intensiva 1 vez a la semana. Mi terapeuta y yo hablamos mucho sobre el concepto de la línea de tiza. Discutimos la ilusión tóxica del rescate. Pasé toda mi infancia y mis 20s creyendo que el amor significaba salvar a las personas de sus propias acciones. Pensé que si los salvaba de la bancarrota, de la tristeza, de las consecuencias de sus propias decisiones horribles, eventualmente me amarían y respetarían. Mi terapeuta me miró durante nuestra primera sesión y dijo algo que cambió mi vida. Hernán, no puedes salvar a personas que son profundamente adictas a su propia destrucción. Solo puedes ahogarte en el océano con ellas.
Finalmente dejé de nadar, y no me ahogué. Progresé. Mi puntaje de crédito se encuentra maravillosamente en un perfecto 800. Mis carteras de inversión están creciendo rápidamente, y recientemente cerré la compra de una hermosa casa adosada moderna en un vecindario fantástico. Mi carrera se disparó. El Dr. Aeris cumplió su palabra, y ahora soy el director de farmacia clínica en el hospital, dirigiendo mi propio departamento. Pero la mejor parte de mi nueva vida no es el dinero ni el título. Es Clara. Conocí a Clara hace 6 meses. Es una arquitecta independiente y brillante que de hecho insiste en dividir la cuenta en la cena. En nuestra tercera cita, su carro se ponchó en la autopista. Mi corazón comenzó a acelerarse de inmediato. La vieja programación se activó. Instintivamente busqué mi billetera, preparándome para pagar una grúa premium y disculparme por el inconveniente, actuando como el escudo financiero. Clara puso suavemente su mano sobre la mía y bajó mi billetera. Me miró, confundida, y dijo, Hernán, ¿qué estás haciendo? Tengo asistencia en carretera premium en mi seguro. Guarda tu dinero. Yo me encargo de esto. Me senté en el asiento del pasajero y casi me echo a llorar. Fue lo más increíblemente atractivo y validador que alguien me había dicho jamás. Ella no quería mi billetera. Solo quería mi compañía mientras esperábamos la grúa. Así es como se ve el amor saludable. Todavía escucho rumores sobre mi familia por ahí. Desbloqueé a la tía Beatriz en Facebook simplemente para monitorear los escombros desde una distancia segura. Están sobreviviendo, pero a duras penas. La presión arterial de mi padre está, de hecho, notablemente estable ahora, probablemente porque su crédito está tan completamente destruido que ningún banco o prestamista predatorio le dará jamás un centavo por el cual estresarse. ¿Y Félix? El universo tiene un brillante sentido de la ironía. Un pequeño apartamento de una habitación con 2 padres ancianos y resentidos que no tienen dinero es una olla a presión. Félix se vio obligado a conseguir un trabajo. Actualmente trabaja en la freidora de un local de pollo frito. Odia cada segundo. Se queja constantemente en sus cuentas de redes sociales privadas sobre los horrores de la esclavitud salarial y cómo la sociedad es injusta con los creativos. Pero está trabajando. Está sudando sobre aceite caliente por el salario mínimo. No se ha convertido mágicamente en un streamer millonario, pero por primera vez en sus 29 años en la Tierra, está pagando su propia factura de teléfono celular. De una manera extraña y retorcida, mi padre tenía toda la razón esa noche en la cena. Me dijo que dejara de intentar arreglar a mi hermano. Así que, dejé de hacerlo por completo. Y como dejé de arreglarlo, protegerlo y financiarlo, Félix finalmente tuvo que descubrir cómo sobrevivir por sí mismo. Acción de Gracias llegó hace unos meses. En años pasados, Acción de Gracias era mi maratón personal de servidumbre. Financiaba toda la comida, cocinaba durante 2 días seguidos, adobando un pavó enorme, haciendo relleno desde cero y horneando 3 tipos de pastel. Limpiaba la casa impecablemente, les servía la comida mientras veían fútbol en el sofá, y luego lavaba cada plato mientras roncaban en sus sillones reclinables. Este año, mi hermosa casa adosada olía intensamente a ajo asado, salvia fresca y vino caro, pero el ambiente era completamente diferente. Organicé un Friendsgiving masivo. 10 de mis amigos más cercanos, incluida Clara, estaban felizmente apretujados alrededor de mi gran mesa de comedor. Hubo risas fuertes, abrazos cálidos, y alguien trajo un pastel de calabaza barato comprado en la tienda, y pasamos 20 minutos bromeando al respecto en lugar de juzgarlo. A mitad de la cena, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Lo saqué debajo de la mesa. Era un mensaje de texto inesperado de mi madre. Era una fotografía, una imagen granulada, mal iluminada y muy deprimente de una pequeña mesa de laminado rayado en la cocina de un apartamento estrecho. Había un pollo rostizado barato y seco del supermercado local en un recipiente de plástico, una caja de puré de papas instantáneo y platos de papel endebles. Mi padre se veía demacrado y miserable, mirando a la pared. Félix se veía profundamente deprimido, todavía con su grasiento uniforme de comida rápida. Debajo de la foto, el texto decía, «Te extrañamos mucho, Hernán. Simplemente no es lo mismo sin tu increíble cocina y tu presencia.
Papá lo siente mucho. Félix lo siente mucho. Por favor, llámanos. Somos familia y deberíamos estar juntos en las fiestas. Me quedé mirando la pantalla brillante por una fracción de segundo. La vieja y profundamente arraigada culpa intentó trepar por mi garganta. La voz interna susurró, míralos. Están comiendo pollo barato de supermercado en platos de papel mientras tú bebes un Pinot Noir Premium en una casa cálida. Pero ya no soy ese hombre. Miré mucho más de cerca la fotografía. Hice zoom en la esquina inferior derecha de la imagen, justo al lado del plato de papel de Félix. Sobre la mesa había un iPhone nuevo de última generación, el modelo Pro, el que cuesta más de $1,000. Él trabajaba en un empleo de salario mínimo friendo pollo. Sus padres ancianos comían papas instantáneas de una caja de cartón. Y él había gastado sus primeros sueldos en un teléfono de lujo de $1,000 en lugar de comprarles una cena decente de acción de gracias. La revelación me invadió como una brisa cálida. No habían cambiado en absoluto. Simplemente habían reducido la escala de su disfunción. Todavía priorizaban el lujo del hijo predilecto sobre su propia supervivencia básica. Si volvía ahora, si los llamaba, si enviaba una generosa transferencia navideña por lástima, no los estaría arreglando. Solo estaría comprando un boleto de primera clase de regreso al Titanic. Hernán. Levanté la vista. Clara estaba de pie junto a mi silla, sosteniendo una botella de vino, mirándome con amable preocupación. ¿Estás bien? Te fuiste a otro lugar por un segundo. Miré su rostro amable y amoroso. Miré alrededor de la habitación, el hogar cálido, seguro y completamente libre de dramas que había construido con mis propias manos y mis propios límites. Miré la increíble comida que había pagado, cocinado y que ahora estaba disfrutando activamente. Estoy perfectamente bien, sonreí, y lo dije de verdad. Estoy genial. Miré el teléfono por última vez. No respondí. Ni siquiera me molesté en bloquear el número. Simplemente deslicé la notificación hacia el vacío digital, eliminando el mensaje por completo. ¿Quién quiere más relleno? Pregunté en voz alta, levantando mi copa. ¿Yo? Coreó toda la mesa, riendo. Guardé el teléfono en mi bolsillo y felizmente me reincorporé al mundo de los vivos. Pasé por el viejo vecindario el otro día de camino a una nueva clínica. Pasé por la casa. Ahora vivía allí una familia joven. Un triciclo rosa brillante estaba estacionado en la entrada, flores recién plantadas y vibrantes florecían en los macizos delanteros. Las cortinas estaban abiertas y la casa se veía genuinamente feliz. Resulta que la casa no era un agujero negro. No estaba embrujada por la mala suerte. Nosotros éramos los fantasmas. Mi familia era la podredumbre. Estacioné mi carro, mi impecable carro sin rayones, en mi propio garaje seguro. Entré en mi hogar tranquilo y prístino. Cerré la pesada puerta principal detrás de mí, no para mantener fuera a la gente peligrosa, sino para mantener mi paz, duramente ganada, a salvo en el interior. Entonces, mirando hacia atrás a los escombros, fui demasiado lejos al ejecutar una estrategia legal despiadada, forzando la venta de la casa de mi infancia y dejando a mis padres con nada más que un cheque de $6,000 y un brutal golpe de realidad. O dejar que la casa se quemara hasta los cimientos era la única forma de salvarme de la podredumbre interior. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con las personas que se suponía que debían protegerte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente fuerte y protege tu paz.